Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. Es 4 de agosto, pero en Ávila, en Molina de Aragón o en Lugo va a parecer casi otoño. Algunos lo habrán notado ya esta noche. Han bajado las temperaturas y en puntos del interior y del norte el cambio ha sido drástico. Las mínimas esta madrugada han estado en Castilla-La Mancha, en Navarra y en puntos de Aragón, entre los 7 y los 9 grados. Han caído también en el centro y en el sur de la península, pero la sensación allí seguirá siendo de verano, pero un poco más fresco que ayer. Gillian Ayala, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Para el fin de semana se espera que siga este verano suave. Eso es lo que nos va a dejar esta borrasca llamada, ya saben, Patricia. Jordi Carbó, cuéntanos, buenos días. Buenos días, pues destacando ahora mismo estas temperaturas bajas, sobre todo en la Ibérica, en muchos pueblos nos acercamos a los 5 grados y como comentabais en Castilla, especialmente en la meseta norte, en ciudades como León o Palencia, ahora mismo ligeramente por debajo de los 10 grados. En Madrid de media tenemos 15, 16, en Barcelona 20, que es una temperatura baja para estar en plena canícula. El aire frío está alcanzando su máximo, de hecho la próxima madrugada va a ser la de temperaturas más bajas. Y durante el fin de semana iremos notando que durante las tardes el ambiente será cada vez más cálido, especialmente el domingo, pero el ascenso de temperaturas que nos traerá de nuevo calor sofocante lo tendremos ya la semana que viene. En general mucho sol, chubascos que irán desapareciendo del Cantábrico y Baleares y mucha atención al viento, especialmente en Aragón, Cataluña y Baleares, sobre todo hoy, pero también el fin de semana puede soplar con mucha intensidad, haciendo aumentar el riesgo de incendio forestal. Te escucho a las 8, Jordi. Hasta luego. Hasta ahora. A las 8 iremos también en directo a Zaragoza, porque en Aragón está hoy la noticia política de la jornada. El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para gobernar en coalición esa comunidad. Jorge Azcón será presidente, pero ha tenido que renunciar a su idea de hacerlo solo y en minoría. Aragón tendrá un vicepresidente de Vox y los de Abascal se quedan con 2 consejerías. Una de ellas, de hecho, tiene rango de vicepresidencia. Son Agricultura y Desarrollo Territorial y Justicia. Aragón, que se suma pues a otras 3 comunidades ya en las que el Partido Popular ha decidido meter a la extrema derecha dentro del gobierno. Primero fue Castilla y León, luego la Comunidad Valenciana y Extremadura. Hoy está previsto que se den a conocer los detalles de este nuevo pacto de gobierno en Aragón. Pendiente ahora queda solo Murcia, donde el Partido Popular y Vox siguen enfrentados y donde el reloj sigue corriendo para la repetición electoral si no hay acuerdo. Mientras tanto, en el PSOE trabajan para sumar todos los apoyos necesarios a una hipotética investidura de Pedro Sánchez, aunque no parece que de momento tengan mucha prisa. Comprendo que pueda haber fuerzas políticas que inicien las negociaciones, inicien las conversaciones con posiciones de máximos, muy maximalistas, pero igual que también les digo que lo que tenemos entre manos es tan importante como el futuro de nuestro país y que tampoco se entendería que esas fuerzas políticas se quedaran en posiciones de máximos. Se refería a Bolaños a las negociaciones con los independentistas catalanes, pero el Partido Popular insiste en calificar de anomalía democrática un nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez y no por Feijóo. Lo decía Miguel Tellado en Radio Nacional. Pedro Sánchez pretende una anomalía democrática, que es, a pesar de haber perdido desde el gobierno, pretende seguir siendo presidente del gobierno apoyándose en partidos que no creen en España, en partidos que lo han dicho abiertamente, quieren debilitar al gobierno español para así ser más fuertes frente a ellos. So if you can't beat him, you persecute him or you prosecute him. We can't let this happen in America. Es Donald Trump, después de declararse inocente de los últimos 4 cargos penales que le han imputado esta misma semana. Está acusado de interferir en el resultado de las últimas elecciones y de incitar después el asalto al Capitolio. Según Donald Trump, la filosofía de los demócratas y de la administración Biden es que si no pueden con el rival, con él, lo imputan y lo procesan. Para el expresidente, esta investigación es una persecución política, dice, porque es él quien lidera las encuestas para volver a ser el candidato republicano a la Casa Blanca. Vamos a regresar en directo a Washington, donde sigue nuestra corresponsal Sara Canals. Hola de nuevo. Hola, buenos días. Sí, Donald Trump se aferra precisamente a esta popularidad en las encuestas para deslegitimar al gobierno y al sistema judicial y fidelizar aún más a sus seguidores, a quienes antes de entrar en la corte ayer aseguró en redes sociales que es un gran honor que se le detenga para defenderles. Sin embargo, ayer la cita judicial no logró reunir a la cantidad de adeptos y de contrarios al expresidente que vimos en Miami o en Nueva York en sus primera y segunda imputación. Esto nos explicaba, por ejemplo, un republicano desencantado, cubano-americano, que ayer viajó desde Florida para pedir cárcel contra Donald Trump. Llegó a la Casa Blanca, engañó a América, engañó al mundo. Él tenía que estar en la cárcel ya.
Y Donald Trump, por su parte, se fue del Tribunal Federal sin hacer demasiado ruido. No hubo baño de masas, tampoco un gran mitin ni discurso en clave electoral, sino una breve declaración ante la prensa antes de subirse al avión para denunciar una caza de brujas en su contra. Sara, hasta luego. Hasta luego. Hay más noticias hasta ahora. Las que han pasado de madrugada. El hijo del presidente de Colombia, acusado de lavado de dinero, ha confesado que sí recibió dinero de forma ilegal. Una cantidad incluso venía de un exnarco y ha confirmado además que parte de ese dinero lo utilizó para financiar la campaña electoral de su padre, de Gustavo Petro. Mi hijo ya verá. Lo único que le puedo recomendar es, desde la dignidad, la verdad. No arrodillarse al verdugo. Verá, ha sido la primera reacción del presidente de Colombia ante la confesión de su propio hijo, su hijo mayor. Petro se asegura que va a dejar que la justicia siga su curso y que no va a intentar intervenir. Y además, también durante la noche ha crecido la tensión en Níger. Mientras Occidente sigue evacuando a sus civiles del país, la Junta Golpista ha advertido esta madrugada que cualquier acción militar por parte de los países miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental contra Níger tendrá, dicen, una respuesta inmediata y sin preaviso del ejército. Cientos de personas ya están protestando por el golpe. Es viernes, día 4 de agosto. Vamos a retomar el hilo político porque además de Aragón, en las últimas horas ha sido noticia la negociación en Ceuta para formar gobierno. Parecía que allí sí iba a ser posible una gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero finalmente el PSOE lo ha descartado. Dicen los socialistas que ahora es inviable un pacto con el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo. Desde Ceuta, Miguel Ángel Mendoza. La clave de la nota del PSOE local se encuentra en el término ahora. Ahora no es posible un acuerdo con el PP de Feijóo, algo que respaldan desde Ferraz al 100% según fuentes consultadas por la cadena SER. Sin embargo, el comunicado remitido este jueves desde el PSOE local de Ceuta sale 48 horas después de haber colocado el gobierno ceutí con el PP en minoría el nombre del PSOE sobre la mesa para explorar un posible acuerdo de gobernabilidad durante la legislatura e incluso el presidente Juan Vivas haber avanzado en la SER ayer mismo que ese acuerdo debía materializarse como máximo entre septiembre u octubre, basado en una oportunidad histórica en pos precisamente de esa gobernabilidad y de la estabilidad. A esto añadimos que los socialistas no le hacían ascos hace solo 24 horas a ese entendimiento, aunque reconocían que solo se habían producido un par de contactos y que una posible inclusión en el gobierno de Ceuta debía autorizarse desde Madrid. Las 7:08. En Canarias, las 6:08, con agosto llega la vendimia y en España ya se ha empezado a recoger uva en zonas como Córdoba, Cádiz o Madrid. Pero este año se espera que la recogida sea menor por la uva que se va a perder con la sequía. Miles de recolectores han decidido irse de España y se van a la vendimia francesa. Estefanía Salvatierra. Es otra de las imágenes típicas del mes de agosto. El inicio de la vendimia pone en marcha las más de 83.000 explotaciones vitícolas de nuestro país. Una de ellas es la de Alejandro, en Corral de Almaguer, en Toledo. El precio por el cual se paga es una parte importante del precio de la uva y nunca pagamos por debajo del salario mínimo interprofesional. No teme que su producto se vaya a quedar sin recoger por la falta de mano de obra. Les paga en torno a 90 euros al día. En La Rioja, una jornada de trabajo entre viñedos ronda los 72 euros. Y en Francia, donde unos 15.000 jornaleros se marcharán en unos días para recoger allí la uva, la hora sale a 11,5 euros. Es decir, no hay una gran diferencia. Diego lleva 30 años vendimiando en el sur de Francia. Nos vamos allá a trabajar un mesecillo, 40 días, con un sueldo de 2.000, 2.200 euros, depende de la cosecha. Él es de Granada y allí en esta época del año apenas hay trabajo en el campo, por eso se va. En esta campaña se van a notar los efectos de la sequía. Las previsiones, según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, apuntan a que se recogerán 36 millones de hectolitros, unos 5 menos que el año pasado. Hemos hablado aquí esta semana, por seguir con lo económico, de los alquileres, del mercado de la vivienda en España, de cómo se ha disparado el precio por encima del récord de la burbuja inmobiliaria. Así está por lo menos en 15 de nuestras comunidades, en 15 de las 17. Pero esto no solo ocurre en España. En Portugal tienen también un problema con la vivienda. Cada vez hay menos portugueses que viven en los centros urbanos porque los precios no son proporcionales con los salarios. De hecho, este dato es muy revelador y por eso queremos detenernos, analizarlo esta mañana con nuestro compañero en Lisboa, Brais Suárez, porque vivir de alquiler allí en Lisboa ya
cuesta prácticamente lo mismo que en ciudades como París o Milán, es decir, está Lisboa al mismo precio. Bryce, buenos días. Buenos días, sí, la verdad es que es un problema enorme porque estamos asistiendo a cómo los centros de las ciudades más importantes de Portugal se están quedando solo para extranjeros. Para haceros una idea, un metro cuadrado en Lisboa está sobre 18 euros, en Oporto sobre 15 y en total de media son alrededor de 13. Pero para visualizarlo mejor, también una habitación en Lisboa cuesta sobre 700-800 euros y un piso de una habitación en el centro cuesta 2.000 euros. Es decir, son alquileres a la altura de París o Milán, pero los salarios ni se les acercan. El salario mínimo portugués es de 770 euros. Además, hay algunos datos del mercado inmobiliario que me parecen muy significativos, porque en un país de 10,4 millones de habitantes hay 700.000 pisos vacíos y más de 100.000 pisos turísticos. Es decir, la cantidad de casas no justifica los precios salvajes que hay actualmente. Esta es la situación, así funciona ahora el mercado del alquiler en Portugal. Dijo el gobierno en su momento que iba a diseñar un plan para corregir los problemas, lo hizo en febrero. Ya se ha sometido a consulta pública, varios debates en el Parlamento, se aprobó la semana pasada, pero todavía no ha entrado en vigor. Así que la pregunta, Bryce, es ¿qué medidas contempla la nueva ley? A mí me gustaría destacar sobre todo 3 grandes áreas. La primera atañe a los pisos de alquiler turístico. Directamente en las zonas más turísticas y tensionadas demográficamente se cancelan las nuevas licencias y en el interior y zonas más rurales y menos pobladas solo se concederán licencias si la comunidad de vecinos está de acuerdo. Además, es muy relevante que cambie la tributación. Es decir, los propietarios de estos pisos de alquiler turístico deberán pagar una contribución extraordinaria de un 15% más por los ingresos que obtengan. Y además, si decidieran retirar su piso del mercado de alquiler turístico y lo pusieran en el mercado de alquiler a largo plazo, obtendrían beneficios fiscales muy significativos. La segunda parte de este plan es la cancelación de las visas doradas por inversión inmobiliaria. Es decir, hasta ahora, por invertir en un piso más de $500.000 de euros podrías obtener un visado portugués, pero ahora ya no. Y la tercera es la más significativa de todas las medidas, fue la más polémica y por eso también es la más mermada, que es el alquiler forzoso de casas vacías, algo que el gobierno está delegando ya en los ayuntamientos y solo si consiguen justificar una serie de condiciones, la verdad que muy estrictas, o sea que la puesta en práctica de esta última medida es más dudosa. Gracias, Bryce. De Lisboa nos vamos a ir a Beirut 3 años después de la explosión en el puerto. 218 personas murieron, 7.500 resultaron heridas. Quizá lo recuerden, el de Beirut es el principal puerto del Líbano. De su actividad depende buena parte de la economía de ese país y 3 años después, el Líbano está sumido en una profunda crisis social, política y económica. Sí, más de 1000 días después de aquella explosión, la investigación oficial continúa bloqueada por las luchas entre las diferentes facciones políticas libanesas, mientras la situación económica se deteriora a marchas forzadas. Con protestas casi diarias por los cortes de luz, por la falta de servicios públicos, por una inflación que supera en el Líbano el 120% en lo que va de año. Y de forma cada vez más frecuente, con clientes a las puertas de sus bancos protestando por no poder sacar sus ahorros. Una inseguridad socioeconómica que tiene su impacto en la salud mental de la población. En inicio de nuestra intervención, el 70-75% de nuestros pacientes eran sirios refugiados. Desde hace un par de años, más del 60% de nuestros pacientes es población libanesa. Es Marcelo Fernández, responsable de Médicos Sin Fronteras en Líbano, donde viven, como decía, 1,5 millones de refugiados sirios y también palestinos, en una situación límite agravada por la explosión de la que se cumplen hoy 3 años. Bayo, gracias. A ti. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Es el momento de saludar a 2 de nuestros compañeros en Zaragoza. Vuelvo a saludar a Ana García Cortés. Buenos días. Hola, buenos días. Y en Asturias está Ángel Fabián. Hola, Ángel. Hola, buenos días. Empiezo contigo, si te parece. Una sentencia del Supremo que obliga a un productor cántabro de sidra natural a dejar de utilizar la tradicional botella asturiana. Pues sí, el Supremo revoca las sentencias de un juzgado de Santander y del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que habían dado la razón inicialmente al productor cántabro que venía utilizando la tradicional botella asturiana. La denuncia partió de la Asociación de la Sidra Asturiana, que agrupa a los lagareros de esta comunidad que vienen utilizando el envase desde hace más de un siglo y que el Supremo reconoce como marca registrada de los denunciantes. La sentencia del Supremo reconoce el modelo de botella como uno de los elementos que sirven para diferenciar la sidra natural producida en Asturias y prohíbe utilizar
pagarla al productor cántabro. Se les condena además a indemnizar a los lagareros asturianos con el 1% de la cifra de negocio alcanzada con el producto infractor durante los 5 años anteriores al procedimiento judicial y a publicar una reseña del fallo judicial en su página web, en un diario de difusión nacional y hasta en sus perfiles de redes sociales. Ana, vamos a contar la historia del disfraz que está dando la vuelta al mundo. ¿En qué consiste? Bueno, pues ya sabes que verano es sinónimo de bodas y también, y aquí está lo mejor de fiestas populares, sobre todo los que somos de pueblo lo sabemos bien, son los mejores días del año. Así que en Pastriz, en Zaragoza, celebraron la semana pasada sus fiestas y unieron estos dos conceptos en el concurso viral de disfraces que dices. Los miembros de la Peña El Gallinero se presentaron en la plaza disfrazados de tarta nupcial y con coreografía, claro. Así que los dos novios se subieron a una pequeña plataforma y los que iban disfrazados de trocitos de tarta se colocaban formando un círculo perfecto alrededor. Así que de esta forma los dos recién casados bailaron, hicieron una tarta humana, vamos, y que se subieron a lo más alto, sin duda. Han limpiado, Ángel, el río Piles y entonces ha aparecido un carrito de supermercado del fondo, un patinete eléctrico, conos de un microondas. ¿Qué cosa no ha aparecido? Pues una Barbie, que es lo que está de moda, pero bueno. El caso es que el río Piles desemboca en la popular playa de San Lorenzo en Gijón y esta semana los servicios municipales de limpieza se han ocupado en adecentar su cauce. Han sacado más de 1 tonelada de basura, con la que se podría desde luego hacer todo un museo kitsch, con objetos como un patinete eléctrico, multitud de vallas de obra y conos de señalización, algunas bicicletas, un carrito de supermercado y ese famoso microondas entre las piezas más notables. El ayuntamiento prepara una campaña de sensibilización. Fuentes municipales aseguran que buena parte de estos objetos han sido arrojados de forma intencionada, sin duda en un notable ejercicio de sagacidad, así que van a intentar convencernos de que el microondas mejor para calentar leche. O sea, no hay duda de cómo han llegado los objetos al fondo del río, ¿eh? No, la municipalidad lo tiene claro. La verdad que teníamos pocas dudas. Y hay tiempo todavía, Ana, de escuchar al restaurante Tatao de Huesca que clama contra Twitter por eso de el nuevo logo, la X. Sí, había una polémica, nos la teníamos que coger también. Dice que, bueno, que ha habido cierto plagio y le manda este mensaje Tonino Valiente a los CEOs de Twitter. Elon Musk, que yo sé que eres fiel seguidor de la gastronomía y del arte del Tatao, pero hostia, nos has fulminado el logo, cabrón, ¿sabes? Oficinas Community Manager de Twitter España. Queremos 2 billetes del AVE en primera clase y una noche de hotel. Desde luego que han sabido aprovecharlo. Ana, Ángel, gracias, buen fin de semana. Igualmente. Los viernes ya saben de qué va nuestra recomendación cultural. Les proponemos ir al cine. Estos son los estrenos que podrán ver desde este fin de semana en las carteleras con Dani de la Fuente. El objetivo de Megalodón es que el ritmo de asistencia a las salas no pare. Es el depredador alfa. El depredador alfa quiere comerse a cuantos más espectadores mejor. Es lo que hacen unos cuantos megalodones y otras criaturas prehistóricas en Megalodón La Fosa, el estreno más comercial de la semana. Espero que haya más suerte que la última vez. ¿Qué pasó la última vez? Mejor no preguntes. Esta vez son Jason Statham y Sergio Peris Mencheta los que se enfrentan entre ellos y contra este megatiburón. Nos hemos reído con Megalodón, aunque para risas las que trae Joaquín Mazón con De Perdidos a Río, comedia española que nos cuenta el viaje de 3 amigos a Río de Janeiro para recoger el cuerpo sin vida de su amigo de instituto. Mateo ha muerto. No jodas. Vaya palo, tío. Me han pedido que vaya a repatriar el cadáver. En el Chicago de los años 60 la situación no era sencilla para las mujeres que luchaban por sus derechos. Todas somos Jane está basada en el surgimiento del movimiento Jane Collective, una red clandestina de mujeres que proporcionaban abortos seguros, protagonizada por Elizabeth Banks. Nos ha encantado. Somos los caminantes sin destino. También tienen cine de autor con la alemana Algún día nos lo contaremos todo, ambientada en la Alemania oriental de los 90, y animación para niños, El colegio de los animales mágicos 2 y El reino de Terracota. Lo importante, como decíamos al principio, es que sigamos yendo al cine. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.